sobre lo que a veces nos puede señalar nuestra circunferencia de la cintura o dónde estuvo la cintura, ¿no? También, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar sobre el sobrepeso y la obesidad. Así que te invitamos a que te unas con nosotros esta tarde aquí en Magazine, este jueves 12 de marzo. Y bueno, pues iniciamos precisamente de lleno con el tema, presentándote a la invitada del día de hoy. Nos acompaña la doctora Valeria Taylor Sánchez. Ella es médico endocrinóloga del Consejo Mexicano de Nutrición y Endocrinología y es maestra en salud pública. Le doy la bienvenida y pues el agradecimiento por atender la invitación, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Gloria, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, sabemos, le pusimos así al tema del qué dice la cintura de ti, pero tiene que ver mucho en relación a lo que es el sobrepeso y la obesidad, que son problemas de salud pública hoy en día, ¿no? Sí, así es. Me encantó el título de lo que dice la cintura de ti, porque algunas veces la cintura tiene una connotación de belleza, de cómo nos vemos, pero la verdad es que también está hablando de nuestra salud. Claro, de hecho es un área de nuestro cuerpo que para ustedes los médicos también de primera mano, de primera instancia, les sirve como medición y como un, digamos, para un sistema de medición para saber cómo anda, ¿no? La persona. Efectivamente, para nosotros los endocrinólogos es más importante la cintura o la circunferencia de cintura que cuánto pesa una persona. Entonces, realmente al llegar al consultorio, yo siempre a mis pacientes les mido la cintura y muchas veces les digo, la meta a veces no es llegar a cierto peso, porque todo el mundo está preocupado por el peso. Es más bien llegar a cierta circunferencia de cintura, que está determinada por nuestra raza. Aquí los mexicanos tenemos en la norma oficial mexicana cuánto debe de medir siendo hombre o mujer. ¿Cuál es la media para hombre y para mujer? Si somos mujeres, 80 centímetros. ¿Máximo? Máximo. Y si somos hombres, 90 centímetros máximo. Ahora sí tengo que decirles que somos una raza muy heterogénea y hay muchos mexicanos que son muy altos. Y cuando ya son muy altos ya entrarían en las gráficas o en las normas gringas o normas del norte, sí, de países nórdicos. Entonces allí ya sería más. Una mujer que es alta, estamos hablando de que ya mide unos 70 o más de unos 65, ya puede tener una cintura de 88 centímetros y se considera normal. Y un hombre que mide más de 1,80, pues sí, ya unos 102 centímetros se considera normal. Y le iba a decir, bueno, ese es el indicador para ustedes y debería de ser también para nosotros mismos estar al pendiente. Y usted decía ahorita al principio del programa, más que el peso es la circunferencia de nuestra cintura. O sea que una persona aparentemente, entre comillas, puede estar, pues, si no delgada, normal, y si tienen la cintura a lo mejor un poco más de este estándar que nos está manejando de la medida, puede a lo mejor entonces tener grasita ahí, les puede estar indicando algo. Exactamente, es un riesgo. Y al contrario, igual puede ser alguien que esté pesado porque hace mucho ejercicio y el músculo pesa, pero su cintura es pequeña, precisamente porque es un deportista y el peso allí no nos interesa la circunferencia de cintura. ¿Por qué la cintura y no esa parte del cuerpo y no otro lado? No el brazo o el cuello, o acá la pierna, ¿no? Esa es muy, muy buena pregunta, porque la grasa es diferente. Hay dos tipos de grasa. Una es la visceral, o la que tenemos alrededor de las vísceras, como hígado, los intestinos, etcétera. Y otra es la subcutánea, la que tenemos en los brazos, las piernas, los glúteos. Por ejemplo, la gente que tiene unos glúteos muy prominentes, unas pompis así grandotas, les protege contra tener diabetes, presión alta, hipertensión. Sí, desafortunadamente nuestra raza no se caracteriza por tener esa figura. Esa anatomía, ¿no? Esa anatomía, exacto. Más bien son como los cubanos, los que es una raza sana, porque pueden estar muy, muy obesos, pero la grasita la acumulan allí y eso les protege. En cambio nosotros somos como rombitos. Se nos acumula todo en la cintura. Entonces yo les decía a mis pacientes, tristemente el mexicano, si sube poquito de peso, se le va a ir la grasa a la pancita, a las vísceras, se llama grasa visceral, sí, y les ocasiona diabetes, presión alta. Entonces tenemos que estar más al pendiente los mexicanos, definitivamente. Sí, es cuando me dio mucha, me llama mucho la atención la figura que dice usted, y sí es cierto, el rombo, si se fijan cómo es delgado de arriba, delgado de abajo, pero en el centro se abre, ¿no? Así es. También lo han descrito algunos científicos como la obesidad en forma de pera,
que somos las mujeres, porque somos como estrechitas y luego caderonas. Esa es una forma de pera. Y los hombres la tienen de manzana, que ellos les acumulan la pancita, ¿no? Pero no es nada más una obesidad de hombres o mujeres, también es por raza. Las mujeres aquí en México también acumulan grasita en el abdomen. Sí. Vamos a ir platicando de esto. Obviamente lo que tu cintura dice de ti. Hay ya, como lo dijo la doctora, ciertas medidas, pues la media que se manejan máximas para mujeres y para hombres. Y pasando de eso, entonces se llamaría ya un estado de sobrepeso y ya en otro tipo de medida también un estado de obesidad, ¿no? Así es. De eso vamos a hablar regresando de la pausa comercial. Y sobre todo, bueno, lo más importante es cómo podemos entonces cuidar nuestra cintura de que no pase esos límites que están marcados. ¿Qué podemos hacer nosotros también? No nada más ya en la etapa adulta. Cómo empezar a cuidarnos desde niños, ¿no? Que es la importancia también de desde pequeños aprender a cuidarse y a inculcarles la cultura del estado saludable, de comer saludable y de tener una vida con calidad lo más saludable posible. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Teléfonos de cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vía WhatsApp tienen ustedes una vía de comunicación 333 822 3208. Y en el chat, en el lobby del chat en esta ocasión, porque los horarios los traemos un poquito desfasados por un problema que tenemos, pero sí lo pueden hacer en el lobby a través de radiomujer.com.mx en nuestra página de internet. Vamos a ir a la pausa comercial. Recuerden que hoy estamos hablando de esto, de lo que la cintura dice de ti. Y más adelante también tendremos una interesante entrevista precisamente, pero en cuestiones de belleza, hablando del el famoso biolifting, un método precisamente cosmetológico para evitar el envejecimiento. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Magazine 31 22 11 90 36 47 18 83. ¿Cuánto mides de cintura? ¿Te has medido la cintura últimamente o hace cuánto que no te mides la cintura? Capaz que me dices que nunca te la has medido, ¿verdad? Que no estamos al pendiente de la báscula, siempre, y quizás la tienes ahí en tu baño o en tu cuarto, la báscula y te estás subiendo cada rato, pero no estamos al pendiente como tal de medir nuestra cintura, ¿no, Valeria? Así es. O sea, hay muchas mujeres, digo, también hombres, pero en particular las mujeres somos muy dadas a tener la báscula y no hay al lado. Sí. ¿No? Y ahí andamos diciendo a ver si llegamos al peso ideal y bla, bla, pero no estamos midiendo nuestra cintura. Y es importante también medirla porque es un indicador donde te va a decir, dependiendo ahora sí que, pues lo que esté midiendo tu cintura, pues en qué nivel estás, incluso de riesgo de padecer otras enfermedades. Así es. Yo les digo a las pacientes, bueno, y también tengo varios pacientes hombres, que bueno, los felicito. Les digo, no se preocupen por el peso, preocúpense por la cintura. Porque cuando los mando a hacer ejercicio, yo ya sé que van a dejar de perder kilos, bueno, sí, de perder kilos, de perder peso, porque el músculo pesa. Pero les sigo midiendo y se ve allí la diferencia. Empiezan a bajar de cintura, o tengo una máquina que mide la grasa y el músculo. Entonces con eso se dan cuenta de que los que están haciendo ejercicio aumentan su masa muscular y disminuyen el porcentaje de grasa. Eso es más importante que solo el peso. Entonces muchas veces estamos obsesionados con un peso ideal. El peso ideal no existe. Eso es algo personal, es algo determinado genéticamente. Es más bien la grasa que tengas acumulada. Sí. Y más aún en esta área, ¿cómo le llaman? Interabdominal, ¿no? Sí, nosotros le decimos grasa visceral y esa es la que más nos importa a nosotros. Entonces, una recomendación es que además del plan de alimentación que todos debemos de vivir día a día, de cuidarnos, es la actividad física. Hay un estudio que me gusta mucho comentar que es con jugadores de sumo en Japón. Esos son los jugadores, esos grandotes, gordotes. Pues ellos no tienen ningún problema de diabetes, ni de presión alta, ni de dislipidemia, porque hacen mucho ejercicio. Comen mucho, pero hacen mucho ejercicio. Entonces esa grasa abdominal los protege. Entonces esa es otra manera de hacer que nuestra grasa del abdomen no nos haga daño, haciendo ejercicio. Y la actividad aeróbica, que es caminar, correr, bicicleta, elíptica, todo eso es lo que les ayuda a nadar. Eso es lo que les recomiendo a los pacientes. Claro que hay gente que tiene mucho peso y tiene que tener cuidado de hacer actividad física, se puede lastimar. Esta cuestión de que si estamos pasando en mujeres los 80 centímetros y en los hombres los 90,
¿Cuándo ya se empieza a hablar entonces de un sobrepeso? ¿Cuando pasamos este tipo de cifra? No, ahí decimos que el paciente está en riesgo. Ya. Porque para decir obesidad sí nos basamos en el índice de masa corporal y eso se saca con el peso y la talla. Entonces, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y las guías, necesitamos pesar y medir al paciente y en base a eso hacemos un diagnóstico de obesidad. ¿Y sobrepeso, Valeria, también también se toma el índice de masa corporal? También, más de 25 ya se considera sobrepeso en nuestra población y más de 27 de índice de masa corporal es obesidad. Para quienes quieran tomarlo en cuenta y tener esa formulita que lo pueden hacer en casa, nada más teniendo la fórmula, ¿cómo podemos sacar nuestro índice de masa corporal? Primero tienen que medirse y después pesarse. Y la fórmula es peso sobre talla al cuadrado. Entonces, lo que es peso sobre talla al cuadrado. Ajá. Entonces, suponiendo que alguien mide 1.60, entonces multiplica 1.60 por 1.60 y a su peso lo divide en eso. Y entonces ya sale un número, ese es el índice de masa corporal. Y ya pueden buscar en internet las gráficas del índice de masa corporal y van a ver que de 18.5 a 25 se considera normal. Más de 25 ya tenemos algún problema. ¿Ya estamos hablando de sobrepeso? Así ¿Más es. de 25? Sí. ¿Qué pasa cuando la persona está ya en más de 25 en índice de masa corporal o con sobrepeso como tal ya diagnosticado por algún especialista? ¿A qué se expone? Pues enfermedad. Todavía no llegamos a obesidad, pero sí. ¿a qué se expone? En nuestra población enfermedad, ya muchos pacientes con sobrepeso tienen diabetes. Entonces, es lo que les comentaba ahorita de la raza. Nosotros desafortunadamente somos una raza que con poquito peso nos da diabetes. Entonces, a eso se exponen. Es lo más peligroso. ¿Por qué? Pues porque una persona que tiene diabetes va a morir antes, va a tener menos años de vida. O se tiene que cuidar mucho más que alguien que no tiene diabetes. Entonces, eso es lo más importante. Les da presión alta, problema de los lípidos. Las mujeres tienen problemas de infertilidad, acné. Bueno, es una gama muy amplia. Le llamamos síndrome X o síndrome metabólico. Entonces, sí vale la pena que si empezaron a subir de peso en el último año, le echen ganitas a este año bajarlo. ¿Qué hay, por ejemplo, y digo, en la hay veces publicidad, sobre todo en televisión, ¿no? Visual, que así nos la muestran? No sé qué tan cierto sea, pero te dicen que tomes 2 litros de agua al día y hasta te lo ponen así visualmente cómo se va saliendo la grasa del vasito, que así va a salir también de tu cuerpo. Es simplemente tomando mucha agua. Bueno, yo pienso que no, o sea, solo tomar agua obviamente no, pero para la gente que se la pasa tomando refresco, el cambio es muy importante. Si son ustedes una persona que se la pasa tomando refresco o bebidas con azúcar, el hecho de cambiar a agua natural obviamente les va a hacer perder muchísimos kilos. La gente no se da cuenta, pero un refresco tiene aproximadamente 10 cucharadas de azúcar. Porque estás bajando al azúcar. Simplemente, no nada más, digo, ya los refrescos ya es ganancia, ¿verdad? Para aquellas personas que tienen en su dieta diaria el refresco, ya sería mucha ganancia. Si tomaran agua. Si tomaran agua y dejaran de lado los refrescos cargados con azúcar que traen. Sí. Pero si todavía aparte del refresco quitan el azúcar en su dieta. Exacto. Van a ver cómo, y digo, para prueba basta un botón. Si conocemos personas que han padecido, les han diagnosticado diabetes, al momento de someterse a un régimen alimenticio más saludable, que obviamente les quita el azúcar, bajan muchísimo. Sí. Con el puro azúcar y harinas. Sí. Pero es que yo lo que les digo a los pacientes que todavía no tienen diabetes, que están en un riesgo, yo les digo, todos deberíamos de dejar de lado el azúcar. Claro. No esperar a que nos digan, ya tienes diabetes, ahora sí, ya, cuídate del azúcar. No, de adultos, es más, desde niños, tenemos que cuidar el azúcar. No significa condenarla y nunca comerla, pero no es lo mismo comerla el fin de semana que todos los días estar comiendo azúcar. Eso nos hace daño. Y la población debe de entenderlo por su bien. Y mira que desde niños les vamos dando azúcar hasta a los pequeños, ¿no? Sí. Nosotros como adultos, al pequeño, y no de embalde traemos también la población infantil obesa. Sí, eso es una muy buen comentario, porque hace poco tuve un paciente en la consulta, un niño que lo llevaban por obesidad, y la mamá me decía, es que como yo estoy a dieta, yo le doy todos los dulces al niño, pero el niño ya tenía prediabetes. Entonces, una amiga me decía, pues es que sí es cierto, la verdad es que en los mexicanos así hacemos, bueno, yo no voy a comer porque me estoy cuidando, pero se lo doy a mi hijo, al cabo él está chiquito y es un niño. Bueno, pero qué manera de pasarle el problema, ¿verdad? Exactamente, entonces no, ¿verdad? Ahí también hay que tener disciplina de decir, no, pues el fin de semana los consienten o el viernes, pero el resto de la semana ellos tienen que entender que el azúcar es un gusto que se da 1 o 2 veces por semana nada más. Quienes de repente, se están ya con esta información,
tienen en mente que si se mide en su cintura, y si soy mujer me estoy pasando de 80, y si soy hombre me estoy pasando de 90 centímetros al medirme mi cintura, ¿qué puedes recomendarles de primera mano? Obviamente está claro el hacer una actividad física diaria, el tener una alimentación, pero ¿por dónde empezar? Ya sí estoy dando cuenta hoy con esta información de que estoy en el límite, como tú dices. Pues lo que tú dijiste, Gloria, para empezar dejen el azúcar, ese es un gran comienzo. Cómanlo una vez a la semana, el azúcar, incluyendo las sodas y todo lo que tiene líquidos de azúcar. Y empezar caminando, si caminan como ejercicio, unos 20, 30 minutos diarios, caminando pero a cierta velocidad, ¿verdad? Eso les ayuda mucho. Entonces esa sería la recomendación. Y lo es que tú lo que has dicho es fantástico. Tomar agua en lugar de tomar bebidas con azúcar. O por ejemplo el agua de Jamaica sin azúcar. Es una maravilla que tenemos en México. No necesitamos las sodas en México. Tomen agua de Jamaica sin azúcar. Al principio sabe un poco extraña, después es una maravilla. Van a ver que el cuerpo se acostumbra a no tomar azúcar. El paladar se acostumbra, ¿verdad? Sí, y ya sin necesidad de ir a un super gimnasio, pagar un super médico. No, si ustedes dejan el azúcar y hacen poquita actividad física, van a ver los resultados inmediatamente. Te pregunta Rocío Medina, que es una adolescente que hace ejercicio, pero que tiene tendencia a la obesidad. ¿Cuánto debe medir su cintura si mide 1.63 y tiene 14 años? Ahí sigue entrando dentro de las guías. Bueno, pero es que él tiene 16 años. Tiene 16, no, dice es un adolescente, tiene 14 años y mide 1.63. Eso no dice cuánto tendría que medir su... Allí es diferente porque los niños se consideran de los 2 a los 18 años. Todavía no alcanzan su máximo desarrollo. Sí, pero lo que quiero aterrizar es que no se puede sacar con la fórmula del índice de masa corporal. Hay unas gráficas ya escritas en donde tengo que graficar y ver qué tan desfasado está. Entonces, para poderle contestar la pregunta, necesitaré tener aquí mis guías, porque eso sí se grafica. Con los niños y jóvenes hay unas guías es diferente. Para niños, ¿verdad? Y adolescentes, sí. Con los adultos sí podría contestarle que definitivamente tiene que ser 90. Oye, Valeria, ¿a ti dónde te podemos encontrar como especialista endocrinóloga? En tu teléfono de consulta, por favor. Yo estoy en el 15 23 34 26. Ahí trabajo en mi consulta privada. Muy bien, 15 23 34 26. ¿Y manejas todo este tipo de problemas de obesidad? Sí, es la especialidad de endocrinología. Muy bien, pues te agradezco mucho. El tiempo se nos acaba, pero estuvo interesante. Esperemos tenerte próximamente en otra entrevista. Muchas gracias. Más amplia. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial y regresamos.